Vamos a iniciar esta segunda sesión centrada en el pensamiento estético de Francis Hutchinson, recordando que para él el fundamento de la belleza es siempre un tipo de uniformidad o unidad de proporción entre las partes y de cada parte respecto del todo, es decir, uniformidad en la variedad. Y siendo el fundamento de la belleza siempre un tipo de uniformidad, una unidad de proporción entre las partes, sería por ello posible explicar que haya tanta diversidad de gustos observable en la arquitectura, en la jardinería y en las artes en general en los diversos países. Pues todos ellos, nos dice Hutchinson, pueden tener uniformidad, aunque las partes en uno puedan diferir de las partes en otro. Las construcciones chinas o persas no son, escribe, como las griegas o las romanas, y sin embargo las primeras, es decir, las construcciones chinas o persas, tienen su propia uniformidad de las diversas partes entre sí y respecto del todo, del mismo modo que la tienen las griegas o romanas. Aunque en otros países, dice Hutchinson, no siguen las proporciones griegas o romanas, sin embargo hay en ellos una proporción mantenida, hay en ellos una uniformidad y parecido de las figuras correspondientes. Los mismos edificios indios, apostilla, tienen cierto tipo de uniformidad y muchas de las naciones orientales, aunque difieren en muchas cosas de nosotros, tienen sin embargo una gran regularidad y belleza en sus costumbres, como los romanos las tuvieron en las suyas. Aquí Hutchinson evidentemente está tratando de justificar, como vemos, la compatibilidad de la existencia de ese sentido interno de la belleza que él defiende, de ese sentido, digamos, universal, interno, que tenemos todos y cada uno de los seres humanos, con, es decir, intentar, como digo, compatibilizar este sentido interno, universal, con la diversidad de gustos que empezaba a hacerse más que obvia en las artes del momento, en las artes de su época, sobre todo en el mobiliario, en las artes aplicadas, en la arquitectura, en la jardinería. No olvidemos que el gusto por las formas exóticas del arte egipcio, del arte japonés, del arte chino o indostánico, empezará a ser muy fuerte desde mediados del siglo XVIII en Inglaterra, siendo desde luego un muy buen ejemplo el Real Jardín Botánico de Kew en el sudoeste de Londres, este que vemos en la imagen, y en el que vemos elevarse esa pagoda erigida en el año 1762 a partir de de un diseño basado en la arquitectura china del periodo Tang. Sin embargo, no podemos pasar por alto que Hutchinson, al defender la uniformidad en la variedad como el fundamento universal de nuestra consideración de una forma como bella, es decir, al defender que existe un acuerdo universal de los hombres, de los seres humanos en sus gustos por las formas, estaba enfrentándose a los posicionamientos subjetivistas que en relación a la belleza estaban proliferando en el campo filosófico en aquellos momentos. Nada es más común, dice Hutchinson, entre quienes se han zafado, siguiendo al señor Locke, de las infundadas doctrinas de las ideas innatas, que mantener que todo nuestro gusto por la belleza y el orden proviene o del interés, o de la costumbre, o de la educación, por la única razón de la variedad de gustos en el mundo. Y partiendo de esto, concluyen que todos nuestros gustos no surgen de ninguna capacidad natural de percepción o sentido. Es decir, lo que está cuestionando Hutchinson en este fragmento son esos posicionamientos que consideraban que la belleza es algo puramente relativo, que nuestro gusto por el orden y la belleza no es algo natural, sino adquirido por la costumbre o la educación. Evidentemente, Hutchinson no puede asumir que nuestra apreciación de lo bello esté simplemente sometida a lo adquirido por la costumbre o a lo adquirido por la educación. Es decir, que sea algo, bueno, asimilado, adquirido en un contexto cultural determinado. Pues para él nuestro gusto por la armonía, nuestro gusto por la uniformidad en la variedad,
surgiría de una capacidad natural de percepción que todos los seres humanos tenemos. Pero veamos más atentamente cómo él elabora esta crítica al relativismo de gusto. Por una parte, dice, todos ellos admiten, aquí es obvio que se está refiriendo a los defensores de ese relativismo, subjetivismo de lo bello, que nuestros sentidos externos son naturales y que los placeres o dolores de sus sensaciones, aunque puedan aumentarse o disminuirse por la costumbre o la educación y contrapesarse por el interés, son sin embargo realmente anteriores a la costumbre, el hábito, la educación o la previsión del interés. Y hasta ahí, digamos, Hutchinson no tiene nada que objetar. En efecto, por ejemplo, el olfato es un sentido externo natural que, según Hutchinson, hallaría placer en todos los seres humanos cuando olemos, por ejemplo, el aroma del jazmín o de una rosa. Aunque este placer, sin embargo, podría aumentarse o disminuirse, pues, por ejemplo, por las costumbres olfativas de nuestra cultura o por las pautas impuestas en nuestra educación. Lo mismo sucedería con el sentido que nos proporciona las sensaciones de dulce, salado, ácido o amargo. Acerca de este sentido, escribe Hutchinson, la mente está siempre determinada a recibir la idea de dulce cuando partículas de determinada forma penetran en los poros de la lengua. Y así la miel, por ejemplo, en opinión de Hutchinson, a todos los seres humanos nos parecería dulce, al igual que nos parecería a todos salada el agua de mar. Pero si bien, nos dice Hutchinson, se reconoce como naturales a los sentidos externos, como el olfato, por ejemplo, no sucede así con los que Hutchinson denomina sentidos internos y que para Hutchinson también son totalmente naturales. Por tanto, y en contra, insisto, de esos relativistas, de esos subjetivistas de lo bello, al igual que todos los seres humanos sentiríamos el sabor dulce cuando saboreamos azúcar o miel, en su opinión, sentiremos la idea de la belleza en todos los objetos en los que haya uniformidad en la variedad. Es decir, que todos, independientemente del contexto del cual procedamos, independientemente del contexto en el cual nos hayamos educado, sentiríamos la idea de la belleza ante un objeto en donde haya uniformidad en la variedad. Hay que insistir de nuevo, creo, en que la universalidad del sentido de la belleza que defiende Hutchinson no sería, en su opinión, incompatible con la enorme variedad de formas artísticas que, como decía antes, motivadas por un gusto cada vez más vinculado a lo exótico, empezaban a llenar los interiores y los jardines británicos, en los que pirámides egipcias o construcciones chinas, por ejemplo, hacían las delicias de los paseantes. De tal modo, dice nuestro filósofo, los hombres pueden tener diferentes gustos sobre la belleza y, sin embargo, la uniformidad o la unidad en la variedad seguir siendo el fundamento universal de nuestra consideración de una forma cualquiera como bella. Algo nos dice que descubriremos en la arquitectura, en la jardinería, en el dibujo, en el mobiliario de las casas, en donde, en efecto, y como ya he señalado antes, el gusto por el orientalismo empezaba, como vemos, a hacerse cada vez más manifiesto en Europa y sobre todo, y de forma muy especial, en Inglaterra. Un aspecto también muy importante en la teoría de la belleza de Hutchinson es su distinción de dos tipos de belleza en las formas corpóreas. Por un lado estaría la belleza original o absoluta. ¿Qué es la belleza original o absoluta? Bueno, pues la belleza original o absoluta sería la belleza de la que hemos estado hablando hasta ahora, es decir, esa belleza que es percibida en las obras de la naturaleza, en las formas artificiales, en las figuras y en los teoremas, y cuyo fundamento sería, como hemos dicho, la uniformidad en la diversidad. Por otra parte, como vemos, Hutchinson señala otro tipo de belleza, la belleza comparativa o relativa, y que es la que tendría que ver con las artes imitativas. Es la que tendría que ver con la pintura, con la escultura, con la poesía, etc. Una distinción esta de Hutchinson sobre la que Diderot hará interesantes comentarios en su obra Investigaciones sobre el origen y naturaleza de lo bello, publicada en 1752.
La belleza relativa sería, pues, para Hutchinson la que percibimos en los objetos que son considerados comúnmente como imitaciones o semejanzas de otra cosa. Sería, por tanto, un tipo de belleza que estaría limitada, es decir, perdón, que estaría basada, habría que decir, en la inclinación que todos tenemos a la comparación. Lo bello relativo sería, pues, lo bello que percibimos en un objeto considerado como imitación de otro, como imitación de un original, es decir, esa forma de lo bello que consiste en la conformidad, en el acuerdo que existe entre el modelo y la copia. Según Hutchinson, para obtener solo la belleza comparativa, pues no sería necesario que haya ninguna belleza en el original. De este modo, dice, un escultor, un pintor, un poeta, puede agradarnos con un Hércules si esta obra mantiene la sublimidad y las señales de fuerza y valor que imaginamos en tal héroe. En opinión de Hutchinson, una exacta imitación sería todavía bella, incluso aunque el original careciera absolutamente de ella. De este modo, las deformidades de la vejez en una pintura o las más vastas rocas o montañas en un paisaje tendrían mucha belleza si están bien representadas. No obstante, afirmará Hutchinson que, bueno, realmente dice, la belleza sería mayor o será mayor si ambos, es decir, la representación y lo representado, tienen alguna belleza original, además del parecido. Una afirmación esta de la que Diderot comentará que no se puede negar que la pintura de un objeto que tenga alguna belleza absoluta normalmente gustará más que la de un objeto que no la tenga. Observaciones todas estas que en cualquier caso serían aplicables también a las descripciones de los poetas, tanto de los objetos naturales como de las personas. Los poetas, dice, los escritores épicos y dramáticos, debieran procurar la representación exacta de las costumbres o caracteres que acontecen en la naturaleza, de modo que las acciones y sentimientos sean adecuados a los caracteres de las personas a los que son adscritos en la poesía épica y dramática. Por medio del parecido, las semejanzas, metáforas y alegorías alcanzan, dice, su belleza, tenga o no belleza el sujeto o la cosa con la que se compara. Otra observación que hace Hutchinson y que es también a mi juicio de gran interés tiene que ver con lo que él llama las asociaciones, de ideas. Algo que también Diderot señalará años más tarde como fuente de diversidad en los juicios de gusto. Pero veamos lo que escribe nuestro pensador a este respecto. Escribe Hutchinson. Las asociaciones de ideas convierten en placenteros y deleitables a objetos que naturalmente no eran aptos para proporcionar tales placeres y que, del mismo modo, una casual conjunción de ideas puede provocar disgusto cuando no hay nada desagradable en la forma. En su opinión, esta sería la razón, esto es lo que explicaría bueno, pues las fantásticas aversiones a las figuras de algunos animales y algunas otras formas. Así dice los cerdos, las serpientes de todo tipo y muchos insectos, que son realmente, dice, bastante bellos, serían mirados con aversión por muchas personas que han adquirido algunas ideas accidentales asociadas a ellos. Asimismo, escribirá Hutchinson, hay horrores suscitados por algunos objetos que son sólo el efecto del miedo por nosotros mismos o de la compasión hacia otros, cuando o bien la razón o bien alguna alocada asociación de ideas nos hace captar peligro, y que no son, desde luego, efectos, dice, de la forma. Porque descubrimos que la mayor parte de estos objetos, que al principio, dice, suscitan horror, pueden llegar a ser ocasiones de placer cuando la experiencia o la razón nos han quitado el miedo, como las bestias salvajes, como sucede ante un mar tempestuoso, como sucede ante un escarpado precipicio o un oscuro valle umbroso. Así, añade Hutchinson, la astucia de los sacerdotes paganos pudo convertir tales lugares oscuros en el escenario de las ficticias apariciones de sus deidades, y de ahí dice que les asociemos ideas de algo divino. Por tanto, escribe nuestro filósofo, la asociación de ideas a las que
a la que antes se ha aludido, es una causa grande de la aparente diversidad de gustos en el sentido de la belleza, del mismo modo que en los sentidos externos, y a menudo hace que los hombres sientan aversión por objetos de belleza y gusto por otros carentes de ella, pero bajo diferentes concepciones que las de belleza o deformidad. ¿Y cuál sería el origen de estas asociaciones de ideas? Bueno, pues él lo que hace es señalar precisamente a la educación. Pues la educación, escribe, mediante ella recibimos muchas opiniones especulativas, a veces verdaderas y a veces falsas, y somos conducidos a creer que un objeto puede ser naturalmente apto para proporcionar placer o dolor a nuestros sentidos externos, cuando en realidad ese objeto no tiene tales cualidades. Ciertamente, como podemos comprobar aquí, la educación en Hutchinson aparece generalmente, diría yo, presente con un cierto matiz de negatividad, algo bastante característico de su pensamiento. Pues es por ella, es por la educación, cómo, dice, de ese modo se suscitan las aversiones a la oscuridad, a muchos tipos de alimentos y algunas acciones inocentes, preferencias sin ningún fundamento se suscitan de modo similar. Y de hecho mencionará Hutchinson de forma recurrente la necesidad de desarraigar los prejuicios de la educación. Y aunque, no obstante, sí reconocerá también que la educación y la costumbre pueden influir en nuestros sentidos internos, al aumentar, dice, la capacidad de nuestras mentes de retener y comparar las partes de las composiciones complejas, defendiendo así, qué duda cabe, la capacidad del entendimiento para mejorar nuestro gusto, y por tanto, de alguna manera, iniciando ese planteamiento, ese punto que veremos luego también defendido por pensadores como Burke o Hume, entre otros. El caso es que, escribe Hutchinson, con tal cantidad de ideas agradables y desagradables que pueden asociarse con las formas de los cuerpos o las melodías, siendo los hombres de tan diferentes disposiciones y estando inclinados a tal variedad de sentimientos, no es asombroso que muchas veces no concuerden en sus gustos por los objetos, incluso aunque su sentido de la belleza y armonía sea perfectamente uniforme. Esta es la afirmación fundamental yo diría, de toda esta sesión sobre Hutchinson, ¿no? La creencia en que este sentido de la belleza y armonía es común, es un sentido común, es un sentido interno a la humanidad. Porque, continúa Hutchinson, muchas otras ideas pueden agradar o desagradar según las personas, los temperamentos y las circunstancias pasadas. Sabemos qué agradable, dice Hutchinson, puede resultar un paraje silvestre a una persona que haya pasado los felices días de su juventud en él, y qué desagradables pueden serle lugares muy bellos si fueron el escenario de su miseria. Y esto puede ayudarnos, dice, en muchos casos a dar cuenta de la diversidad de los gustos sin negar la uniformidad de nuestro sentido de la belleza.